buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Agradeciendo siempre su presencia. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios y el día de hoy nos vamos a desarrollar lo que es el capítulo número 5, el cual está titulado Preparándonos para calcular el tamaño de muestra, hipótesis y sus principios básicos. Retomando nuestra fase de estudio que estamos realizando, aquí iniciamos el cálculo de muestra, que es de vital importancia para el desarrollo de nuestro protocolo de investigación y por él los resultados que obtendremos en nuestra investigación. ¿Cuántas personas nosotros necesitamos colectar o reclutar en nuestros estudios? Nosotros siempre vamos a necesitar realizar una estimativa de cuántos pacientes vamos a necesitar antes de nuestra colecta de los pacientes. Este es un tema largo donde vamos a introducir muchos conceptos, en especial sobre el cálculo de muestra. En el capítulo anterior, el capítulo 4, nosotros nos enfocamos a lo que fue precisión y exactitud. Con respecto a eso, ¿verdad? En lo que son la colecta de nuestros datos, nuestra pregunta de investigación, la lista de variables, si son categóricas o continuas, y ya pensamos en qué estrategias nosotros vamos a utilizar para colectar mejor todas esas variables que hemos definido en nuestro protocolo de investigación. Ahora vamos a pasar a un paso muy importante, el cual es el cálculo de muestra. Vamos a hablar de los conceptos iniciales. Vamos a iniciar primero con introducir lo que es hipótesis, recordando que la hipótesis es un poco diferente en cuanto a la hipótesis que vamos a tener de nuestra pregunta de investigación. Esa hipótesis va a ser realmente es una diferencia técnica con nuestra pregunta de investigación. Como un ejemplo de ella van a ser, por ejemplo, cuando nosotros nos preguntan, eso pasa con frecuencia, ¿verdad? Donde nuestros colegas nos preguntan que les digamos cuál es nuestra pregunta de investigación. Y ahí nosotros vamos a describir de forma muy libre. Por ejemplo, yo estudio lo que es el efecto de la hipertensión y la diabetes en una forma general a nuestra pregunta de investigación que nosotros tenemos. En la hipótesis, nosotros necesitamos ser más precisos. ¿Cómo vamos a lograr esa mayor precisión? Eso realmente va a venir de lo que es la hipótesis estadística que nosotros vamos a tener que desarrollar en ella. Y por ello es muy importante lo que es el desarrollo del cálculo de muestra para tener una buena validad de esta prueba o este test estadístico. ¿Cómo se transforma nuestra pregunta de investigación en una hipótesis de investigación? ¿Cómo colocamos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, cómo vamos a medir el efecto que tiene la hipertensión sobre la diabetes? ¿Qué es hipertensión y qué es diabetes? ¿Cómo fue medida, por ejemplo, los niveles de glicemia en sangre en el momento de que nosotros estamos desarrollando nuestra hipótesis? Debemos enfocar en esa variable. ¿Cuál es el efecto? Por ejemplo, podemos definir el efecto que tiene la hipertensión con más de 120 milímetros de mercurio sobre el grado de diabetes según los diferentes exámenes de laboratorio que se han realizado de glicemia en ayuno. Aquí nosotros necesitamos llevar en cuenta nuestras variables de estudio, las hipótesis estadísticas de nuestro concepto de la prueba de hipótesis estadísticamente aplicada a los dos paradigmas que vamos a tener en la hipótesis de investigación. ¿Cuál es nuestra línea inductiva en ese sentido? Y para quien ya hizo un curso de estadística, ¿verdad? Ya conoce lo que es los términos de lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y obviamente ahora ya para introducir, ¿verdad? Quizá nosotros podamos desarrollar un video al final de todos los capítulos sobre el teorema de Bayes y lo que es el teorema bayesiano, que es muy interesante realmente, de que ustedes que están con un interés en aprender estadística ya conozcan acerca de ese tema. En este video solo hablaremos realmente de lo que es la prueba clásica, ¿verdad? La línea inductiva. Quizás más adelante, como les mencioné, podamos hacer un video, ¿verdad? De esa otra alternativa que podemos utilizar en la investigación.
Así, a salir de un uso en breve, ¿verdad?, de esa teoría, pero pasará mucho tiempo para poder pensar que nosotros solo vamos a utilizar la teoría Bayesiana. Pero es interesante que ya nosotros lo tengamos, así como dicen en el aire, que existe otra teoría aparte de la teoría inductiva. Recordando que nuevo teoría, ¿verdad?, el Bayesiano, es un sistema más robusto y que obviamente le puede agregar más calidad a lo que son nuestras publicaciones. Pero vamos a trabajar realmente el método clásico de lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a recordar que generalmente todas estas nosotros las necesitamos establecer antes de la recolección de los datos, y vamos a tener como un ejemplo el pensar que el uso de un medicamento reduce el peso. Perfecto. Pero eso va a ser por algún criterio personal. Si usted va a tomar el remedio regularmente, va a perder peso. Un caso anecdótico. No existe ningún estudio en la literatura donde nosotros encontremos la evidencia, ¿verdad? Solo realmente personas cercanas, familiares, amigos, donde nos dicen, nos hacen referencia a que el uso de ese medicamento reduce de peso. Bueno, entonces tenemos una tarea, necesitamos probar con un estudio o un ensayo aprueba ese rumor o eso que nos están mostrando nuestras personas cercanas. Ok, vamos a necesitar realmente hacer la prueba de ese medicamento, si funciona o no funciona, en la reducción de la media de peso. Hasta el momento donde yo hice esa investigación, todo lo que tengo es un protocolo, y ahí vamos a establecer nuestra hipótesis nula. Y esta es la siguiente: nuestra hipótesis nula establecida sin evidencia a priori, es donde no tengo una evidencia fuerte que el medicamento funciona. O sea, no tengo una evidencia en la literatura donde yo me pueda basar que ese medicamento realmente disminuye la media de peso en el grupo que está tomando ese medicamento antes de mi colecta, ¿verdad? Lo que puedo asumir, no existe diferencia obviamente entre el grupo que toma el medicamento o no, ya que no tenemos evidencias para afirmar categóricamente que es verdad para asumir esa hipótesis nula. Yo creo que el remedio funciona, pero el que yo acredite en eso no va a funcionar, y es realmente algo por parsimonia, no un concepto. Vamos a introducir lo que es el concepto de parsimonia, el cual es un concepto muy importante en la estadística, donde yo debo de asumir que las personas que toman o no toman ese medicamento, en presencia de ello no hay una diferencia en el peso medio con el uso de ese medicamento. No hay diferencia en tomar o no ese medicamento para la reducción de peso. Esa es mi hipótesis nula. Usted puede asumir que la hipótesis nula es verdadera o no. Es algo que nosotros solo afirmamos en la falta de evidencia a priori sobre el tema. Es algo que nosotros o usted va a afirmar en la ausencia de esa evidencia. Usted nunca afirma que la hipótesis nula es verdadera. Usted acepta su hipótesis o no se acepta su hipótesis nula. Aquí tenemos que recordar que esta es nuestra idea de estadística de hipótesis. En ausencia de información, es más razonable afirmar que las personas que toman el medicamento no tienen una diferencia al grupo de personas que sí lo toman. Una vez con la colecta de datos, podemos establecer una hipótesis alternativa a mi hipótesis nula, y en general la hipótesis alternativa es lo que quiero saber. Personas que toman el medicamento para bajar de peso no pierden peso en la misma media de peso o variabilidad de peso medio de quien está tomando ese medicamento. Mi protocolo confirma mi hipótesis alternativa, obviamente de mi prueba estadística, que es la siguiente. Yo creo que las personas que toman el medicamento tienen una media de peso diferente al peso del grupo que no toma medicamento. Yo creo que existe una relación entre tomar el medicamento y perder peso, o yo creo que sí existe esa asociación
Esa es mi hipótesis alternativa y la hipótesis nula parte de no tener diferencias. Mi protocolo de investigación va a probar mi hipótesis nula, va a probar mi hipótesis alternativa y eso es importante. La hipótesis nula es usted afirma al respecto de cualquier información. Es lo que tenemos por parsimonia. Mi protocolo de investigación es justamente para saber si rechazo esa hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa o no. Y ahí continúo afirmando ella. Mi hipótesis de investigación se asocia con la hipótesis alternativa, donde mi prueba estadística, pero cualquier diferencia entre la hipótesis alternativa, estadística y la hipótesis de investigación que tengo. Ok, eso nos va a llevar a cuál es la hipótesis estadística. Nosotros vamos a establecer un grado de asociación, o sea, yo creo que la hipótesis alternativa se basa en personas que están tomando el medicamento, van a tener una diferencia de las personas que no toman. Es importante ver, por ejemplo, que no se establece dentro de la hipótesis alternativa clásica. En la hipótesis de investigación se puede afirmar que las personas del grupo que toman ese medicamento para bajar de peso van a tener una media de peso menor en comparación al grupo de personas que no toman el medicamento. La hipótesis estadística clásica, usted coloca que un grupo es diferente del otro. Posteriormente, con esas pruebas estadísticas, se pueden establecer hipótesis unicaudales o bicaudales, suponiendo que un grupo es menor o mayor que el otro, y ahí la hipótesis alternativa queda igual a nuestra hipótesis de investigación. En la vida real, usted sabe que la hipótesis estadística puede ser diferente y en la cual en la ausencia de información siempre vamos a asumir que nuestros resultados son iguales. Y estoy haciendo obviamente ese protocolo para probar mi hipótesis alternativa. Y que imagino que hay diferencias entre esos grupos, suponiendo que mi hipótesis de investigación es el grupo que toma el medicamento que va a tener un peso medio menor que el grupo que toma. Entendiendo que la diferencia entre la hipótesis estadística y la hipótesis alternativa y la hipótesis de investigación, entre ellas es claro que afirmo lo que quiero saber y la dirección que esto tiene. La hipótesis estadística de dos colas o la bicaudal, yo puedo asumir que solo que los grupos son diferentes. No hay diferencia si mi hipótesis es unicaudal y ahí sí afirmo que un grupo es mayor a la media de cada grupo para ver dentro de cada grupo quién tiene ese match o qué grupo es mayor. Espero que ahora realmente tengamos un poco más claro la diferencia entre lo que la pregunta de investigación que nosotros vamos a responder de manera genérica, nuestra hipótesis estadística donde vamos a incluir las pruebas que vamos a realizar, nuestra hipótesis nula, la hipótesis alternativa y nuestra hipótesis de investigación. Deseo realmente que eso haya quedado un poco claro con ese ejemplo de los medicamentos y si no, vamos a dar una pausa para que ustedes puedan escuchar nuevamente el video y podamos hacer una discusión en su grupo de estudio y así dejar más claro esos conceptos, ya que serán de vital importancia en el resto de nuestro capítulo. Sería bueno realmente que todos, previo a realizar esta serie de estudios y videos, ¿verdad? Haya realizado un curso de estadística, ya que hay algunos conceptos básicos como los que acabamos de mencionar específicamente para la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Así ustedes van a tener más familiaridad con esos términos. Si usted no ha tenido en su vida un contacto con un curso básico de estadística, entonces dejaremos aquí abajo un link y un video adicional para más ejemplos y poder reforzar ello. Ok, caminando más ahora hacia lo que es la hipótesis de investigación, el libro coloca una idea sobre lo que es, la define como una hipótesis simple o una hipótesis compleja. Realmente es una diferencia técnica sobre lo que es realmente descriptiva. Siempre esa hipótesis simple
va a tener un predictor y lo que es un desenlace, una variable para cada una. Por ejemplo, ¿quieres saber cuál es el efecto de la hipertensión en la diabetes? El predictor sería hipertensión y diabetes sería nuestro desenlace. En un lenguaje más estadístico sería la variable dependiente, que en este caso sería hipertensión, y la independiente, que sería diabetes. Es tener una de cada una. En lo que nosotros vamos a encontrar en el libro como una hipótesis compleja, hay más de un predictor y más de un desenlace. Entonces, como un ejemplo para ejemplificar esas hipótesis complejas, quiero saber el efecto de edad, sexo, de la hipertensión sobre la diabetes. En ese caso, aquí tenemos una hipótesis más compleja, ya que existe más de un predictor sobre ese desenlace que nosotros estamos estudiando o que es de nuestro interés. Puede quedar más complejo si lo deseamos agregando más variables. Eso va a depender de cómo nosotros estemos desarrollando nuestro protocolo de investigación. Esa es una separación bien discreta que hace el libro, porque cuando vamos a hablar realmente de una prueba de hipótesis, no conseguimos hablar de pruebas de hipótesis para más de una variable. En general, las hipótesis estadísticas siempre van a ser 2 a 2. Cuando yo hago una hipótesis compleja, quiero saber el efecto, por ejemplo, de sexo, de hipertensión sobre diabetes. Se va a atender, por ejemplo, 2 pruebas de hipótesis. Uno, la hipótesis nula y lo que es la hipótesis alternativa. Ahora, si yo quiero saber el efecto sobre, siempre ese ejemplo de diabetes, el efecto de hipertensión sobre diabetes, el efecto tanto de sexo como de hipertensión sobre diabetes. O sea, nosotros aquí estamos viendo la bidireccionalidad que puede tener. Entonces, esta diferencia entre las hipótesis simples o complejas es solo por las hipótesis complejas. Usted va a separar en ella en varias variables. O sea, vamos a tener varias pruebas, tanto para cada una de esas hipótesis que estaban formando una variable nula y una variable alternativa. Y va a ser una prueba estadística para cada una. También vamos a recordar que individualmente necesitamos hacer una prueba, el cálculo, de muestra individual para cada una de esos componentes de la variable compleja. Y ese cálculo de muestra va a llevar en consideración, obviamente, nuestra hipótesis estadística, que no podemos olvidar. Hay que hacer ese cálculo de muestra para cada uno. Y se usa el valor mayor y automáticamente me estará incorporando ese cálculo de muestra las otras preguntas que tengo. Y que necesita un tamaño menor de cálculo de muestra. Esa es la distinción que se hace para el uso de una hipótesis simple y una hipótesis compleja, es por causa del cálculo de muestra. Entonces va a ser importante que nosotros realicemos en cada una de nuestras hipótesis que tenemos una variable compleja ese cálculo de muestra, pero vamos a seleccionar el cálculo de muestra mayor que nos salió. Por ejemplo, de esas 3 vamos a usar el mayor, porque de esa manera nosotros estamos cubriendo el cálculo de muestra de las otras variables que es inferior. Eso es algo importante que ustedes resalten en sus anotaciones. Ok, ya saliendo un poco acerca de lo que es las hipótesis, la pregunta de investigación, la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, y la estadística, vamos a hablar de cosas más formales dentro de este mundo de la estadística. Y el primero tiene relación con el capítulo anterior, donde nosotros estudiamos los tipos de error. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los errores que podemos encontrar en la hipótesis y la relación que va a tener con el pensamiento científico. Vamos a recordar que la ciencia no está hecha para decir que yo tengo la razón o la verdad. La ciencia existe como una herramienta para entender que tengo menos equivocaciones, un método de investigación científica para conocer mejor y administrar el tamaño de error que yo estoy afirmando con cada investigación que estamos realizando. La ciencia
no funciona para buscar verdades. Recuerden que ella nos va a ayudar para estimar las incertezas o las dudas y por ellas que nosotros trabajamos con hipótesis y un error asociado a cada una de ellas, dando la idea, obviamente, que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en mi protocolo de investigación están enfocados siempre a lo que es la hipótesis alternativa. Yo quiero rechazar la hipótesis nula, pero rechazando la hipótesis nula, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cuál es el grado que nosotros vamos a necesitar para rechazar esa hipótesis nula? Porque todo, recordemos que es cuantificable, un número asociado a ello. Y para eso vamos a dar un ejemplo. Yo creo que el medicamento que yo tengo va a ser que el grupo de personas que toman él pierdan más peso en medio, o sea que el peso de las personas que toman el medicamento va a ser menor a las personas que no lo toman. Esa es mi hipótesis de investigación. Transformando eso en mi hipótesis alternativa, las personas que toman medicamento tienen una media de peso diferente a las que no toman el medicamento. Esa es mi hipótesis estadística, habiendo hecho ese cálculo de muestra para realmente antes de la colecta de datos, hice las pruebas estadísticas obviamente adecuadas y consigo afirmar, o los resultados muestran que yo tengo un P según el resultado de un 2%. Aquí vamos a hacer una descripción rápida, ¿verdad?, de lo que es el P, y ese vamos a definirlo como el chance que tiene de error en afirmar mi hipótesis alternativa, que yo creo que el grupo que toma ese medicamento para bajar de peso es diferente al grupo que no toma. Es lo que quiero afirmar. El P es una medición de cuánto es mi error en poder afirmar. Yo creo que las personas que toman el remedio pierden más peso que las personas que no toman ese medicamento, pierden más peso que las personas que sí lo toman, y eso yo lo puedo afirmar con un 2% de chance de error o de equivocarme en esa afirmación. Obviamente según una estadística. ¿Es mucho o es poco o es bastante ese valor de P? ¿Es alto, es bajo? Eso va a depender del impacto que usted o de las consecuencias de esa investigación que usted está desarrollando. A veces eso puede ser mucho, ese error, o puede ser poco. Hay que tener el criterio para afirmar nuestra hipótesis nula y rechazar nuestra hipótesis alternativa, que es lo que queremos realmente saber. Usted puede caer en errores y de ahí es donde el capítulo vamos a encontrar ese error como error tipo 1 y los errores tipo 2. El capítulo fue hecho pensando en una analogía de justicia, y vamos a pensar que nosotros somos juez en derecho, y es una analogía muy buena. Así que vamos a partir con un ejemplo. Usted está siendo acusado de un crimen. De frente, así, yo puedo considerarlo inocente o no. Y nunca puedo decir que usted es inocente. Ya salgo de pensar en una hipótesis nula, de que usted es inocente, pero que quiere decir lo que lo es. Eso es algo importante porque es la misma idea de la hipótesis nula, partiendo que los grupos son iguales, pero quiero decir que eso sea así. Por parsimonia, yo puedo afirmar que son iguales, pero siempre mi trabajo va a estar orientado en el rechazo de la hipótesis nula. En el caso de las personas privadas de libertad o reos, yo afirmo a la luz de las pruebas que él es inocente, pero no quiere decir que lo sea. Para ello, yo consigo afirmar, ¿verdad?, que las evidencias que tengo, y ahí es donde viene mi hipótesis alternativa, usted está siendo juzgado y se necesita saber si usted es culpable o no. Ok, a la luz de las pruebas que nosotros tenemos, yo voy a conseguir afirmar el error que yo tengo. Es decir, si usted es culpable,
Y si yo no tengo las evidencias suficientes, sustanciales, que usted es culpable, a la luz de las evidencias, yo no consigo rechazar la hipótesis que usted es inocente. ¿Eso quiere decir que usted es inocente? No, solamente no consigo rechazar esa hipótesis. Eso es algo curioso, tanto en la estadística como en el derecho. En derecho solo se consigue decir si es culpable o no. Y no culpado es muy diferente de decir que usted es una persona inocente. Pero es por ello que nosotros necesitamos las pruebas suficientes para decir que no es culpable. Vamos a reflexionar un poco acerca de ello, ya que es muy interesante. Vamos a ver más adelante en nuestros videos sobre las aulas o videos sobre lo que es equivalencia y las pruebas de ellos, que usted, donde nosotros vamos a decir que dos grupos son iguales. Es diferente de decir que ellos son diferentes. Hay que explorar realmente eso un poco más a fondo. Pero vamos a quedar con la idea de lo que es el juez, y los jueces obviamente se pueden equivocar, y en esa analogía vamos a usar la estadística. Vamos a enfocar un poco acerca de lo que es el error tipo 1. Dice que hay la diferencia, pero realmente que el resultado es significativo. Existe diferencia entre estos grupos, pero la verdad no existe. En la práctica no es diferente. Por ejemplo, el reo es culpable, pero no lo es. Usted no tiene evidencia suficiente del grado de error para afirmar que la persona es culpable. Es muy grande, pero aún así yo afirmo que la persona es culpable por un error muy grande y puedo estar incurriendo en un error tipo 1. Haciendo la transferencia a esa parte estadística, yo estaría diciendo que el grupo de personas que toma el medicamento al grupo de personas que no toma el medicamento es diferente, solo que el error está asociado es demasiado grande, y ese es un error tipo 1. Ahora, hablando un poco más acerca del error tipo 2, ese consiste en afirmar que no hay diferencia entre los grupos y valido mi hipótesis nula. En el caso del juez, yo digo que el reo es inocente, pero en realidad el reo no lo es. ¿Cómo es esa relación de ello? Necesitamos con esa relación específicamente con el cálculo de muestras, una relación total, la relación de ambas. Vamos a dar un ejemplo práctico acerca del error tipo 1. Tengo un banco de datos con 1 millón de personas, es una muestra muy grande, y divido ese banco en medio millón cada uno, y medio millón para un grupo que tiene hipertensión y otro grupo que no es hipertenso, mitad y mitad. Y yo quiero saber cuál de esos dos grupos juega más videojuegos. Como el tamaño de muestra es muy grande, yo comparo las medias de horas que cada grupo está jugando videojuegos, y yo puedo encontrar por el tamaño de muestra y afirmo que el grupo que no tiene hipertensión juega más horas de videojuegos que el grupo hipertenso. Eso como obviamente mi chance de elegir esa pequeña es muy pequeño, por ejemplo de un 1%. Es pequeño, y eso por sí yo no puedo afirmar que de ellos, que las personas hipertensas juegan menos videojuegos, ya que la muestra es demasiado grande. Y eso obviamente está aumentado y está inflado por causa del tamaño de la muestra. Si ese millón de personas nosotros lo convirtiéramos en 100 personas, ese error aumentaría mucho, y ahí entra el error tipo 1. Y eso pasa cuando tenemos muestras muy grandes y se infla el error tipo 1, y cuando mi hipótesis no es validada en teoría. Esto está ocurriendo ahora más comúnmente, ¿verdad? Porque tenemos el área de Data Manager que conocemos como Big Data. Entonces ahí, con esos datos tan grandes, se inicia lo que es la búsqueda de asociaciones, ¿verdad? Pero sin ninguna base teórica. Probablemente voy a incurrir en muchas veces en un error tipo 1. Varias muestras son significativas, pero la verdad no lo son, porque no tenemos una validad teórica.
Por solo tener un banco de datos muy grande, el error tipo 1 pasa generalmente cuando hay un banco de datos muy grande o muestra, ¿verdad?, muy grande. En cuanto al error tipo 2 pasa cuando el tipo de muestra es muy pequeña, y aquí vamos a tener un ejemplo. Tenemos un N de 2, una persona fumante y un no fumante. Vamos a realizar la valoración cardiorrespiratoria de ese paciente y vamos a hacer espirometría. Y ellos dos, por un azar, el fumante tiene una mayor capacidad pulmonar que el no fumante. Todo lo contrario a lo esperado. Un fumante tiene mejor capacidad respiratoria que un no fumante. No es posible. Eso no es coherente, nada que ver. Y no va de acuerdo con la teoría, y ese estaríamos específicamente ante un ejemplo de un error tipo 2. Pero por ser una muestra muy pequeña, obviamente solo estamos estudiando 2 personas. Recordando que usted va a escuchar que a más muestra es mejor el respaldo, la información que nosotros tenemos, eso no es tan completamente verdadero. ¿Por qué? Porque si nosotros puede tener una muestra muy grande, así nos evitamos el error tipo 1, ni muy pequeño, porque nos lleva a tener un error tipo 2. Es necesario definitivamente el cálculo de muestra para saber qué necesitamos. Si nuestro cálculo de muestra dice necesitamos de 100 personas, debemos colectar 100 personas. Si al hacer nuestro cálculo de muestra nos dice que necesitamos colectar 2.000 personas, eso debe ser la colecta. Esperemos realmente que con estos ejemplos haya quedado clara la diferencia entre el error tipo 1 y el error tipo 2. Ahora, para disminuir la idea de juzgar, podemos cuantificar en una investigación la cantidad de error tipo 1 y tipo 2. Ahí es donde encontramos en estadística otros tipos de conceptos que vamos a hacer esa correlación, y en estadística son conocidos como los errores numéricos, alfa o beta. El alfa es más correlacionado con el error tipo 1. Imaginemos que el error tipo 1 puede pasar diciendo que cosas son diferentes, pero que en la realidad no lo son. ¿Cómo vamos a medir ese tipo de error? ¿Cómo vamos a medir el error tipo alfa? Una descripción del error tipo alfa es, como ejemplo anterior, tenemos grupos que presentan una diferencia de 2% de error. Y eso será mucho poco error para afirmar. La hipótesis alternativa es verdadera, depende de que hay que tener un criterio. Realmente necesitamos crear una nota de corte, y esa la vamos a establecer arriba de ella es mucho el error y abajo de ella el error es menor, recordando que estamos usando en este momento un valor diferente de 2%. Como ese es ese nombre, nosotros usamos esa nota de corte que nosotros como investigadores podemos establecer, pero recordemos que ya prácticamente es un padrón que se está utilizando, que todos utilizamos estadísticamente un error menor al 5%. Yo acepto mi hipótesis alternativa y arriba de ello acepto lo que es mi hipótesis alternativa. Esos cálculos, obviamente, nosotros necesitamos del apoyo de lo que es el cálculo de muestra, y en la fórmula que vamos a ver en los próximos videos para poder escoger y definir. El error, el segundo tipo de error, que es el error tipo beta, está relacionado más con el error tipo 2. En el caso de una muestra pequeña es el error de generalización. Explicar el error tipo beta, por el contrario de lo que es el poder de las pruebas de investigación, es el poder de una prueba. Es la capacidad que nosotros, que mi muestra, ¿verdad?, va a tener para detectar la diferencia que ya existe en la población. Eso es poder. Entonces, si yo contabilizo mi error beta, por ejemplo, como de un 10%, eso quiere decir que mi muestra entre el grupo A y B, el A es diferente del B en mi hipótesis. Yo creo, después de recolectar los datos y hacer las pruebas estadísticas, en mis datos colectados
yo consigo afirmar que el grupo A es diferente del grupo B, A es mayor que B, ¿será que este resultado yo lo puedo extrapolar a mi población? El error beta en relación a esa información, mi error beta, recordemos que es del 10%, yo consigo afirmar que el grupo A tiene una media mayor que el grupo B, y eso va a pasar en la población con un 10% de error. Podemos tomar todo lo contrario. Con un 90% de poder, yo puedo afirmar que ese resultado pasa a la población, para demostrar que la diferencia en la población, el grupo A es mayor que el grupo B, ese resultado va a estar en la población. Entonces yo puedo afirmar que el error tipo 2 es de un 10%. Algunos cálculos va a depender, y eso ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Pueden pedir el cálculo de la muestra, piden 1 menos beta, y otros pueden pedir el beta 1 en función del poder y otro en función del error. Ya habiendo explicado un poco acerca de esa correlación que existe entre el error alfa y beta y el error tipo 1 y 2 respectivamente, quiero pasar a otro concepto básico de estadística, lo cual es la magnitud y el tamaño del efecto. Esa, en la definición estadística, es la relación de los datos que nosotros ya tenemos colectados, reales, es la magnitud de la diferencia real que nosotros vamos a tener entre los grupos y su media que yo estoy comparando. Imaginemos que yo tengo una pregunta muy obvia. Quiero comparar los niños con los adultos, pero mi grupo de niños va a ser de 0 a 2 años de edad, y quiero comparar con los adultos que tienen entre 20 y 30 años de edad. Mi pregunta va a ser: ¿cuál es la media de altura del grupo entre esos dos grupos? La media obviamente va a ser extremadamente diferente, porque los niños será muy baja y la de obviamente de los adultos entre 20 y 30 años será muy grande. Como el tamaño de efecto real entre la media de esos dos grupos que yo estoy investigando, yo necesito, no voy a necesitar realmente de muchas personas para ese estudio para encontrar una diferencia. No se necesita realmente para ello, porque son diferencias muy grandes. Es fácil de detectar esa diferencia con pocas personas por el tamaño de efecto, es grande. Pero si mi pregunta cambia esa población y yo quiero estudiar, por ejemplo, que mi grupo fuera la diferencia de altura entre los grupos de la edad de 30 a 40 años y mi otro grupo fuera de 40 a 50 años, son diferentes en función de la altura, la diferencia entre cada grupo va a ser bastante pequeña, y para obtener la diferencia estadística yo tengo que colectar una muestra mayor para conseguir obtener esa diferencia. El tamaño de efecto esperado es pequeño. La intuición que debemos tener es que el tamaño de efecto va a ser exactamente la media real que nosotros tenemos entre esos datos. No es probabilístico, y las medias, que son fáciles de encontrar en general, son necesarias de tamaño de muestras pequeñas para ser encontradas, y si las diferencias son poco visibles, entonces necesitamos un tamaño de muestra mayor. Ahora, por fin, vamos a hablar un poco acerca más de lo que es el P. Y tan famoso P, y también temible P, porque así quien estudia estadística sabe que tener un P menor de 5% hay diferencia, mayor no hay diferencia, más o menos así, ¿verdad? Pero realmente la mejor idea para el P, un P menor de 5%, es que vamos a hacer la correlación con lo que hemos hablado antes, el tipo de error alfa, y de eso va a depender rechazar mi hipótesis nula o no. El P puede ser, por ejemplo, un P, yo defino en mi protocolo de investigación que yo voy a aceptar un P menor de 0.1, es su criterio, pero en general se usa el valor de P de 5% como regla, y ese va a ser el criterio que nosotros vamos a utilizar para aceptar o no ser regulado en el cálculo de muestra. Vamos a dar la definición estadística de P. Es así, más o menos, ¿verdad? Correcta, para ser más didáctica.
A lo largo vamos a ir definiendo ella y agregando palabras claves para mejorar ese concepto a lo largo de los videos. Pero hoy vamos a definirla como la probabilidad de una estadística de interés ser mayor, extrema, que el que previamente encontramos en la investigación, dado que nuestra hipótesis nula es verdadera, muy compleja para quien obviamente no está en el área estadística. Pero en nombre de la didáctica vamos a abrir un poco esa definición estadística y vamos a dar una definición del P didáctica. Esa va a ser obviamente más sencilla y vamos a definirla como el chance de error que afirma nuestra hipótesis alternativa, que el P sea pequeño porque afirma cuánto está equivocado o cuánto o no está correcto. Y por eso ese valor son pequeños. Todos queremos estar poco equivocados y por ello se afirma el valor de P siempre idealmente debe ser pequeño en eso. Esa es la definición más razonable de P. Pero ahora vamos a dejar aquí un pequeño link acerca del material suplementar de esta aula que va a aparecer obviamente varias veces para irnos acostumbrando a esa terminología. Bueno, ya en esa parte, en esa recta final, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas que interfieren con el cálculo de muestra. Una de ellas es la hipótesis de las pruebas. Y la idea que vamos a plantear como ejemplo es la siguiente. Hay muchos predictores, por ejemplo, para un mismo desenlace. Yo quiero estudiar diabetes, pero como variables predictoras tengo hipertensión, edad, sexo, escolaridad, y pueden haber muchas otras variables en el modelo que nosotros estamos obviamente escogiendo para definir nuestro protocolo de investigación. Necesitamos realizar un cálculo de muestra para cada una de esas variables que nosotros estamos incorporando en nuestra hipótesis. Y en la colecta, por ejemplo, pensando en un error, olvidé colocar en mi protocolo una variable X, lo olvidé. Esa variable es agregada durante el análisis de esos datos que yo ya recolecté. Eso vamos a llamarla una variable post-test. Y eso va a ser importante porque va a comprometer nuestro cálculo de P y la validad del resultado que nosotros estamos obteniendo. Porque el protocolo usted no tomó en cuenta esa variable, solo la pensamos después de haber realizado. Pero existen algunos métodos y eso va a ser importante que ustedes lo tomen en cuenta para corregir eso. Aquí vamos a dar unos pequeños tips. Yo hice el cálculo de mi muestra asumiendo un error alfa del 5%. En mi protocolo coloqué el 5% de error, pero al terminar la colecta de los datos quiero adicionar una variable. Necesito corregir ese valor de P. Eso va a incluir una nueva variable. Idealmente hay que hacer una corrección del P para esa variable y eso lo vamos a obtener multiplicando el 0.5 por 0.5 y así se corrige. El chance de error de mi protocolo más agregar esa nueva variable va a dar un valor de P menor y eso solo hay que considerarlo significativo, el valor obviamente del 5% si no es elevado si él no es elevado al cuadrado. Y eso obviamente lo llamamos como la corrección de Bonferroni y puede ser usada realmente en varias situaciones, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros pensamos, pero si yo uso solo el test asumiendo para cada variable el 5% de error, para cada par que nosotros estamos desarrollando, no para la muestra entera. Y ahí hay que dividir ese 5% para el número de veces que estamos usando cada una de las pruebas. Otro uso de la prueba de Bonferroni es si nosotros queremos colocar una variable post el inicio de la investigación para corregir el P. Lo ideal es pensarlo siempre antes, en el desarrollo de ese protocolo, antes del inicio del estudio, pero recuerda que si no se pudo, hay que corregir el valor de P en función de las nuevas variables que fueron descritas previamente. Y por fin, llegando a la parte final del capítulo, vamos a hablar acerca de lo que es la hipótesis primaria y secundaria. Esto realmente se relaciona desde el inicio del capítulo y es la idea de una hipótesis simple o compleja,
Muchas veces se realiza un protocolo simple, un predictor, un desenlace. Una sola hipótesis, y es la hipótesis principal, y hay algunas que serían otras hipótesis asociadas. Como ejemplo, nuestro objetivo es saber el efecto de hipertensión sobre diabetes. Esa es la hipótesis principal, pero puedo tener, por ejemplo, una hipótesis secundaria. Quiero ver el efecto de la hipertensión en hombres sobre diabetes, y también quiero ver el efecto de hipertensión en mujeres sobre la diabetes. La hipótesis es menor, que no hace parte de la hipótesis principal, pero el resto son los indicadores de mi hipótesis principal y que me gustaría tener también en ese estudio. Así que la idea es hacer un cálculo de muestra para cada una de ellas. Normalmente, por cuestiones de tiempo y costo, en especial, por ejemplo, la industria farmacéutica, hay un concepto llamado de variable primaria o principal, y la eficacia en lo que es la hipótesis principal. Y en ella es el cálculo de muestra, después las variables secundarias de seguridad, y se hace una lista y se va a probar, pero tanto como la primera, que es la principal, y ella realmente es la que más diferencia tiene, ¿verdad? Y que nos interesa más estudiar. Pero obviamente nosotros podemos listar otras variables en nuestra investigación, y con el uso de lo que es la hipótesis primaria o secundaria, lo ideal es hacer el cálculo de muestra para todas. Pero en algunos protocolos se da énfasis, ¿verdad?, por cuestión de tiempo y costo a la variable principal, que es con la que se toma más cuidado definitivamente, ¿verdad? Y principalmente. Pero eso no justifica, ¿verdad? Tenemos nosotros que colocar siempre esa justificación. Por ejemplo, en nuestro protocolo tiene que estar descrita que nosotros estamos haciendo énfasis en lo que es la variable principal en comparación a las otras variables que estamos describiendo. Ahora vamos a la parte de nuestro ejercicio, ¿verdad? Para no perder lo que es la rutina y el foco del esquema de aprendizaje que estamos siguiendo en estos videos. Vamos a analizar, ¿verdad? En esta versión nosotros nos vamos a enfocar en esta tarea, va a ser para el error tipo 1, error tipo 2, o no encontramos error. En las preguntas de investigación, realmente solo los datos que les voy a leer a continuación son los datos que nosotros tenemos, son los que están descritos. Entonces, en la pregunta A dice: un ensayo clínico randomizado tratado con un nuevo medicamento analgésico. Durante ese estudio presentan menor dolor durante todo el desarrollo aquellos pacientes que toman el medicamento, aquellos que no, que son tratados con el placebo. Así que nos informa que hay un P menor de 0.0, el P igual a 0.03, y eso puede tener algún tipo de error tipo 1, tipo 2 o ninguno. En el segundo ejemplo que quiero que ustedes discutan, nos dice: un estudio de 10 años de seguimiento muestra que 110 personas fumantes no presentan mayor incidencia de cáncer de pulmón en comparación a 294 sujetos no fumantes, con un P de 0.31. Eso puede tener algún tipo de error. ¿Qué tipo de error sería? 1, 2 o ningún tipo de error. Y la tercera: un investigador concluye que nuestro estudio fue el primero en demostrar que el uso de alcohol disminuye el riesgo de diabetes en hombres menores de 50 años, un P menor de 0.5, y eso puede tener, esa información nos podría plantear algún tipo de error tipo 1, tipo 2 o ninguno. Piense un poco y ya regresamos para dar sus respuestas. Ok, retomando lo que son nuestras respuestas, ¿verdad? En el primer ejemplo, no hay indicaciones de error, no hay descripción de lo que fue usado como tamaño de muestra, y normal, como habla de menor de un 5%, se acepta lo que es la hipótesis alternativa. En el caso 2, contradictorio que fumar tiene asociación con cáncer, no tiene sentido ante la evidencia que nosotros tenemos ya en la literatura. El valor de P próximo a
a 5%, puede ser un tamaño de muestra pequeño, un error tipo 2. Puede ser que realmente el número que están utilizando no sea la muestra correcta para estudiar esa asociación. Y en el caso número 3, obviamente estamos enfrente de un error tipo 1, afirmar diferencia de P menor del 5%, puede ser poco razonable. Bueno, muchísimas gracias por su atención y los invitamos a continuar con nuestra serie de videos con el siguiente capítulo. Hasta pronto.